hermanos, la Santa Madre Iglesia, en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, al final del Catecismo hay una segunda parte que es la liturgia. Las 994 primeras más es la doctrina, la fe, la moral, los sacramentos, virtudes, oración. Y la segunda parte de este catecismo nos habla de las fiestas del Señor y de la Virgen de los Santos. Y hay una tercera parte, es resumen de la Biblia, y cuarta parte es el resumen de la historia de la Iglesia. Entonces, en esta segunda parte de las fiestas nos habla del Adviento. ¿Por qué se llaman Adviento las 4 semanas que preceden la fiesta de Navidad? Las 4 semanas que preceden la fiesta de Navidad se llaman Adviento, Adventus, venida del Señor, que quiere decir advenimiento o venida, porque en ese tiempo la Iglesia se dispone a celebrar dignamente la memoria de la primera venida de Jesucristo a este mundo, con su nacimiento temporal como Hijo de Dios, nació de María Virgen, ¿sí? ¿Qué propone la Santa Iglesia a nuestra consideración, reflexión, este tiempo de Adviento? La Santa Iglesia, en Adviento, propone a nuestra consideración, reflexión, 4 cosas. 1. Las promesas que Dios había hecho de enviar al Mesías para nuestra salvación. Entonces, se cumplen las profecías. Desde el Génesis hasta Juan Bautista, hay anuncios de un Salvador del mundo, ¿sí? El hijo de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15. Entonces, uno propone a nuestra conciencia las promesas que Dios había hecho de enviar al Mesías, al Salvador para nuestra salvación. Segundo, los deseos de los antiguos padres que suspiraban por su venida. Entonces la Iglesia pone 4 domingos de preparación para que tengamos el deseo que tenían los santos patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, de que Cristo viniera, deseaban. Tercera razón, la predicación de Juan Bautista, que preparaba el pueblo para recibirlo, exhortando a la penitencia. De hecho, los domingos que siguen vamos a escuchar la voz de Juan Bautista, que predica un bautismo de penitencia, de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque un corazón lleno de pecados no oye la palabra de Dios. Alguna paréntesis, Juan Bautista habla de 2 bautismos. En el mismo versículo, capítulo 3, 11 de San Mateo, dice: y yo bautizo con agua, hay uno mayor que yo, bautiza con agua, con el fuego y Espíritu Santo. Es el sacramento cristiano en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, instituido por Cristo el día de su subida al cielo, en San Mateo 28, 19. Entonces, en ese tiempo de Adviento escuchamos la voz de Juan Bautista, que nos impulsa al arrepentimiento, a la conversión, a la mejoría, a vestirnos de Cristo y dejar las obras de tinieblas. Y finalmente, cuarta razón, la Iglesia nos propone reflexionar sobre la última venida de Jesucristo en gloria a juzgar vivos y muertos. Por eso el Evangelio del primer domingo habla del juicio final. Y otra pregunta del Catecismo, y terminamos con esto: ¿qué hemos de hacer en el Adviento, tiempo de Adviento, para conformarnos con las intenciones de la Madre Iglesia Católica? Y bien, para conformarnos con las intenciones de la Iglesia en el Adviento, hemos de hacer 5 cosas. ¿Qué son esas 5 cosas que debemos hacer? Y bien, primero, meditar con viva fe y con ardiente amor el gran beneficio de la encarnación del Hijo de Dios. Meditar con gran fe el grande amor, el gran beneficio de la encarnación. Es decir, el Hijo de Dios se hizo carne, se hizo hombre, se llama Jesucristo, para nuestra salvación. Queridos hermanos, nosotros que vivimos, gracias a Dios, en la tradición cristiana, católica, somos herederos, a pesar que vivamos en un ambiente paganizado, en parte vivimos todavía del Evangelio. Como decía un autor francés, todo francés, aunque sea ateo, bien, tiene en su médula el Evangelio. Aunque sean hoy pecadores, anticristianos, masones, ateos, todo esto, sus ideas son cristianas a pesar de todo. ¿Por qué?
Y porque crecieron en un país cristiano, de cultura cristiana. Es fácil. De hecho, estos derechos humanos, etcétera, etcétera, pues son de origen cristiana. Pero hay hoy hechos locos en unos puntos, ¿no? Es el problema. Entonces debemos, dice en el Adviento, meditar con viva fe y ardiente amor el gran beneficio de la encarnación del Hijo de Dios. Y bien, los que saben un poco de historia, bien, realmente Jesucristo transformó la situación de la humanidad por la predicación del Evangelio. Todos los pueblos que yo sepa, sin excepción, antes de Cristo y fuera de Cristo, tuvieron esclavos. ¿Y qué es el esclavo? Es un animal, un animal de habla humana que se vende, se compra. Sepan esto, no es cualquier cosa. Los pueblos paganos vivían en la miseria más total, aunque en unos puntos tenían una civilización brillante material, pero estaban en la miseria más total moralmente, espiritualmente, en la superstición, en la inmoralidad. Todos los paganos tenían dioses para todos los vicios. ¿Sabían esto? El dios de la guerra, maten, destruyen, no dejan ni un sobreviviente. El dios de la lujuria, había templos donde había prostitución sagrada supuestamente. El dios de la borrachera, pues claro, la gente no sabe de quién nos liberó Cristo en su iglesia. Entonces debemos tener ese deseo de dar gracias a nuestro Señor de haberse hecho hombre. Segunda manera de prepararnos para Navidad es reconocer nuestra miseria y la suma necesidad que tenemos de Jesucristo. Él dijo, soy luz del mundo, camino, vida y verdad. Jesucristo, que hermanos, no es un hombre cualquiera, no es un gran hombre, gran filósofo, beneficio de la humanidad, es mucho más. Es el creador de la humanidad. ¿Qué dice el Evangelio? El principio del verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todo lo que se hizo por Él. Sin Él nada se hizo lo que existe. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. San Juan, capítulo 1, versículo 1 a 14. Entonces, debemos reconocer nuestra miseria y la suma necesidad que tenemos de Jesucristo. Yo puedo garantizarles que el 90% de los graves problemas de la sociedad, económico, político, social, humano, seguridad, justicia, son problemas religiosos. Son problemas religiosos. El que sigue los 10 mandamientos, ¿tendrá problemas con la policía? No. El que sigue los 10 mandamientos va a abandonar hijo y esposa para ir con otra? No. ¿El que sigue los 10 mandamientos va a dejar mujer embarazada con hijo regado? No. ¿El que sigue los 10 mandamientos va a practicar la usura, la hechicería, brujería y todos los vicios? ¿Va a hacer negocios infames? No. Es el problema. La gente no sabe qué pierde al perder Jesucristo. Les aconsejo el libro de Monseñor de Segur, que se llama La Revolución. Es un libro de los años 1863. ¿Sí? La versión francesa, la madre de todos los demás, ¿no? Y bien dice, tomaron palabras bonitas cristianas, las vaciaron y pusieron errores gravísimos. Allí dicen, nuestro fin para descristianizar el mundo es corromper. El mejor puñal para la iglesia es la corrupción. Lo decían esos masones del siglo XIX ya. Entonces debemos, para preparar bien el Adviento, reconocer nuestra miseria y la suma necesidad que tenemos de su gracia, de Jesucristo, de su gracia. Y la gracia, hermanos, se comunica en la Iglesia Madre Católica Apostólica mediante los 7 sacramentos. Y no porque yo acepté Cristo ya soy salvo, como dicen estos pobrecitos engañados. Sí. Reconocer nuestra miseria y suma necesidad que tenemos de Jesucristo. Queridos hermanos, una palabra de esperanza. Sean lo que sean nuestros pecados, escuchen bien esto, sean lo que sean nuestros pecados, si nos arrepentimos de corazón, tenemos el deseo de mejorarnos, recibir perdón del Señor, hay perdón. Sean lo que sean los pecados que han hecho. Por eso aprovecha una buena confesión en este tiempo de Adviento, recibir el cuerpo de Cristo, su sangre para tener la vida eterna, y usted sentirá la paz en su corazón.
Otra razón de preparar el Adviento es suplicar a Cristo venga a nacer y crecer espiritualmente en nuestras almas mediante la gracia. Entonces, suplicar a Cristo que venga a nacer y crecer espiritualmente en nuestra alma. El que come mi cuerpo y mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Finalmente, prepararle el camino con obras de penitencia, especialmente frecuentando los santos sacramentos de la confesión, de la comunión, y pensar a menudo en su última espantosa venida y a la vista de ella ajustar su vida santísima, ajustar a su vida santísima la nuestra, a fin de tener parte en gloria. Entonces, ¿qué nos dice aquí la Iglesia? ¿Qué hemos de hacer en Adviento para conformarnos con la intención de la Iglesia? Bien, debemos hacer 5 cosas. Meditar con viva fe y ardiente amor el gran beneficio de la encarnación del Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo. 2. Reconocer nuestra miseria y la suma necesidad que tenemos de Jesucristo. 3. Suplicarle venga a nacer y crecer espiritualmente en nuestras almas mediante la gracia de la santidad. 4. Preparar el camino con obras de penitencia, de caridad, especialmente frecuentando los santos sacramentos de la confesión, comunión, y los que no se han casado, casarse cuanto antes o separarse. 5. Pensar a menudo en su última espantosa venida y a la vista de ella ajustar a su vida santísima la nuestra a fin de tener parte en la gloria. Que hermanos, al final del mundo Cristo viene no para salvar, sino para juzgar. Y todos los que en ese momento están en gracia de Dios, a la derecha, y los que están en pecado mortal, a la izquierda, serán feos como demonios. Y el juicio final, Dios manifestará las conciencias. Ese Dios irá la mente de cada uno y verá la vida de cada uno tal cual fue. Y ahí el justo juez hará juicio. ¿Por qué? Porque en ese mundo todo no es correcto. Entonces ahí Dios juzgará cada quien. Vengan los bendecidos de mi Padre a la herencia eterna. Váyanse malditos al fuego eterno. Tratemos de vivir cristianamente, queridos hermanos, para tener parte en la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.